Míranos en vivo por nuestra web. Canal5tucumán.com.ar. Canal5tucumán.com.ar. Toda la información actualizada. Toda la información actualizada. Canal 5 Tucumán Interior. Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario. Cambiamos ojos por cielo. Ustedes saben que tengo un compromiso de decirles la verdad Tan siempre. dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, ay, 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 por las paredes de baños. Quiere decir que estamos transitando quizás la última etapa de esta A ver, señor diputado, ¿qué le ha pasado que se olvidó del bendito pueblo obrero que usted en campaña siempre nombró? Tengo mis hijos pidiendo que por la calle siempre se ven y usted se aumentó la dieta y yo a la dieta la hago muy bien. No puedo ser piquetero porque los gases me hacen muy mal y al policía que era amigo ahora lo tengo como rival. Mi carrito de ciruja no encuentra carga, se ha puesto bravo y el papel que ahora levanto lastima mi alma con 10 centavos. ¿Qué te ha pasado, justicia, si por ser pobre a mí me pegás? Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad. Alada que viaja por las esquinas. Bien, buenas tardes, que les habla Vitín Silva, les da la bienvenida una vez más a la otra historia. Este programa que nació bajo el axioma de que si la historia fue escrita por los que vencieron, seguramente hay otra historia, la historia de los perdedores, la historia que no se cuenta, la historia que muchas veces ha servido ese ocultamiento para seguir dominándonos, para seguir cambiando sus espejitos de colores por nuestras riquezas, para seguir haciéndonos creer, ¿me entendés?, que tenemos derechos, que somos libres, que tenemos... Y todo resulta ser una mentira porque lamentablemente esa libertad nos la han cercenado. Y cuando hemos tenido gobiernos que verdaderamente se han preocupado por el pueblo, por su salud, por cómo están, por su comida, por sus niños, han sido bombardeados. Han sido hasta bombardeados, ¿entendés? Destruyendo toda una plaza y matando a muchísimas personas, a más de 500 personas, con aviones que son pagados por la plata del pueblo, con la nafta del pueblo, con las bombas que las paga el pueblo, porque no cree que son de los milicos, son nuestras. Son del pueblo. Hay una gran confusión. Todo es del pueblo. Hasta ese bastón que golpea a los jubilados, a los pensionados, es del pueblo. Y a ese tipo que te golpea y te reprime, porque de otra manera este gobierno no podría sostenerse, le paga el pueblo. Le pagamos nosotros. Entonces es necesario entender, es necesario comprender
¿Me entendés? Que todo es nuestro, todo, absolutamente todo. Y cuando te hablo de ese bombardeo a la Plaza de Mayo era porque sabían que no podían eliminar o sacar o ganar democráticamente al general Perón. Y fueron tan cobardes que mintieron que iban a un desfile. Entonces la gente estuvo desprevenida en la plaza. Y allí destrozó un colectivo lleno de niños. Bueno, una historia brutal y tremenda. Esto te lo cuento porque, y hago alusión a esto, porque lamentablemente todo lo que pasa en la Argentina y en América Latina es brutal. Todo lo que ha pasado en nuestra historia ha sido brutal. Todo el dominio que han ejercido desde 1492 hasta la fecha ha sido brutal. Y cuando dicen la palabra descubrimiento, es como si allí hubiera empezado la historia. Pero no te cuentan, ¿me entendés? Que acá había habitantes con más de 20.000 años de antigüedad, que tenían una estructura social, una cultura. Pero pareciera que todo nace a partir del gran y famoso descubrimiento, que hasta el día de hoy se sigue enseñando de una manera engañosa y vil, porque no podemos lograr entender que eso ya no existe más, que a nosotros no nos descubrió nadie. Y digo nosotros porque, como decía Eduardo Galeano, todos tenemos sangre originaria. Unos las tenemos en las venas, otras la tienen en las manos. Así que bueno, nuestra editorial hoy va a girar sobre lo que significó la independencia ya total de España, que empezó en 1810 con varios sucesos, con el Cabildo Abierto, porque se habían dado algunas situaciones que también en Europa y repercutían en la Argentina o en América Latina, o que en ese momento eran virreinatos, y que fundamentalmente, bueno, o sea, al caer España en manos de Napoleón, los patriotas, esos hombres que se jugaban, como Manuel Belgrano, como Castelli, como tantos otros, que tuvieron esa grandeza de jugarse y de querer ser libres, llamaron a un cabildo en 1810 para sacarse de encima a España. Pero hay algo que se conoce como el enmascaramiento, es decir, no lo hacían abiertamente, sino que había un ocultamiento de las intenciones de liberarse y se mimetizaban con España. Esto llevó un tiempo hasta que en el 9 de julio de 1816, o sea, 6 años después de 1810, cuando empieza la revolución, que fue una revolución que podía haber terminado muy mal, muy sanguinaria, y de hecho lo fue, se pudo, ¿me entendés?, juntar acá en Tucumán, en lo que hoy conocemos como la Casa Histórica, que pertenecía a la señora Francisca Bazán de Laguna y que por supuesto ha sido ya reconstruida como un monumento histórico, en donde todas las provincias, salvo 4 o 5 que no vinieron, como ayer, firmaron reconociendo la libertad de la patria. Es por eso, y es necesario, saber y conocer qué es lo que significa este hecho para la patria, lo que significó para todos nosotros liberar y romper esas cadenas de una buena vez. ¿Me entendés? Por ejemplo, el diputado que vino
de Tucumán, o que estaba en Tucumán, es Tames, José Tames, que era un sacerdote, por ejemplo. Francisco Narciso Laprida, que era el presidente, que venía de San Juan. Juan José Paso, que venía de Buenos Aires. Manuel Belgrano, que también venía de Buenos Aires. Castelli, que estuvo presente y es considerado el gran orador de la Revolución, tanto de Mayo como de la Revolución que se produjo en Tucumán. Y por supuesto, como siempre, la derecha presente con Bernardino Rivadavia, el hombre que sacó el primer empréstito, la primera deuda a los ingleses, ¿entendés? Generando lo que conocemos hasta el día de hoy como la famosa deuda externa. Bueno, después estuvieron José Ignacio Gorriti, Tomás Godoy Cruz, Pedro Ignacio de Rivera y Fray Justo Santa María de Oro. Estos fueron algunos de los representantes que vinieron desde las diferentes provincias para, firmar la ruptura de esas cadenas que nos ataban verdaderamente al español y poder ser libres, poder liberarnos. Y uso y recalco esta palabra libertad porque es necesario entender lo que significó la Revolución de 1816, lo que significó el pacto que han firmado en Tucumán en ese momento para liberarnos de los diferentes personajes, de los diferentes imperios y sobre todo el español, que en ese momento venía a meter manos y consideraba como suyo todo lo que teníamos nosotros en riqueza, en hombres, en material, en lo que sea. ¿Me entendés? De ahí viene la famosa palabra o esa famosa frase: venían a hacerse la América. Pero bueno, esto fue muy importante y ha cambiado, por supuesto, lo que significa y lo que significaba, ¿me entendés?, desprenderse de todo el poderío español, en donde ya hubo otro tipo de conciencia, donde hubo otro tipo de actitud, donde hubo fundamentalmente la esencia de la libertad, donde hubo fundamentalmente personas que querían esa libertad con alma y vida y eran capaces de dejar todo en pos de la libertad de la patria, para que nadie nos domine, para que nadie nos diga qué hacer, para que nadie se interponga entre el nacimiento de esta hermosa patria que tenemos hoy. Sin embargo, así como pasó en 1816, también ayer o anteayer, el 9 de julio, se firmó un pacto con los gobernadores, diferentes gobernadores de diferentes provincias, que bueno, no han conformado muchas de las grandes aspiraciones y necesidades que tenía el pueblo argentino y tucumano. Fundamentalmente ver las payasadas que hacía este personaje, que al final no habló absolutamente y cuando habla no se le entiende, pero nada. Y fíjate lo que pasó, ¿me entendés? Te muestro un video del 9 de julio de 1816. Primero para que veas qué es lo que pasó en ese momento y qué significó para todos nosotros el 9 de julio de 1816. A 6 años del 25 de mayo, la revolución está cercada. El rey Fernando VII
ha recuperado el trono de España y pretende hacer lo mismo con las colonias. La banda oriental está ocupada por los portugueses y Chile sigue en manos de los realistas que amenazan con invadir Salta y Jujuy. La Revolución de Mayo de 1810 fue, como ya vimos, el primer paso hacia la organización de nuestra nación. Pero aunque éramos un gobierno autónomo, aún no éramos independientes de la corona española. Pasarían 6 años más hasta la declaración de independencia el 9 de julio de 1816. Para ese entonces, los países europeos se estaban librando finalmente del poder de Napoleón, quien había sido derrotado en 1815 en la batalla de Waterloo. A lo largo del continente europeo se extiende la idea de la restauración absolutista. Esta consistía en restaurar los principios monárquicos previos al imperio napoleónico y terminar con los ideales y logros sociales de la Revolución Francesa, o sea, volver al antiguo régimen, el absolutismo. En 1816, España particularmente veía retornar al trono a Fernando VII, quien había sido tomado prisionero y desplazado por Napoleón. Ya restaurada, la monarquía española se disponía a recuperar el territorio que creía que le pertenecía, el ex virreinato del Río de la Plata. Para eso, hace avanzar al ejército realista por el territorio americano. A su paso, derrotan parte de los movimientos independentistas. De a poco van cayendo los focos revolucionarios y solo va quedando en pie el del Río de la Plata. El enemigo no era solo España. Internamente, las provincias tenían grandes tensiones entre sí, especialmente el litoral, que se manifestaba en contra del centralismo porteño. El panorama era delicado, una invasión inminente, tensiones internas y un estado crítico de la economía, consecuencia de la larga duración de la guerra contra los realistas. En este contexto, las Provincias Unidas deciden convocar a un congreso en Tucumán para decidir qué hacer. La tensión de la mayoría de las provincias era palpable, porque lo veían como una maniobra más de Buenos Aires para perpetuar su idea de centralismo porteño, pero aún así mandan diputados a la reunión. Y casi todas asisten, excepto por la Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe, que al estar enfrentadas con Buenos Aires no enviaron representantes. Las reuniones iniciaron en marzo, y 4 meses más tarde, el 9 de julio de 1816, se proclama la independencia de las llamadas Provincias Unidas en Sudamérica. Y así surge una nueva nación libre, soberana e independiente de los reyes de España. En paralelo, desde Mendoza, el general San Martín termina de trazar su estrategia, organizando el ejército de los Andes y continúa luchando por su plan de llevar la libertad a todo el continente. A partir del 9 de julio se inicia una etapa de guerras civiles entre Buenos Aires y el resto de las provincias, un largo proceso que eventualmente llevaría a la organización del Estado Nacional como lo conocemos hoy. El 9 de julio de 1816 se concretó el triunfo de los ideales revolucionarios que habían visto la luz 6 años antes, durante la Revolución de Mayo. Saber nuestra historia y recordarla cada año nos mantiene cercanos al sacrificio de los patriotas, hombres y mujeres que forjaron la historia de nuestro país.